Hola, nosotros visitamos el oro en Hidalgo. Principalmente nuestra salida fue a las 5:50, pero llegamos un poquito más tarde a nuestro primer punto, que iba a ser la Marquesa, para hacer una breve parada para desayunar. Nuestro equipo estaba conformado por Karen, Joali, Regina, Levit, Braulio, Raúl, Fernando y su servidora Wendy. Nosotros principalmente le vamos a hablar de lo que nos gustó, cuáles son los temas que más nos agradaron y aproximadamente entre dos personas vamos a hablar cada tema. Nuestra primera salida, pues como se les comentó, fue a las 5:50, pero llegamos un poquito tarde. Llegando nos llevaron caminando hacia la presidencia. Ahí nos llevaron a la presidencia, que posteriormente nos explicaron qué trataba el mural que está detrás. El mural más representativo fue realizado por el veracruzano Manuel de Rubama. El objetivo de esta persona era dar a conocer cómo sucederían los hechos, ya que la mayoría de los pueblos mineros terminaban siendo pueblos fantasmas, ya que la gente extraía el mineral y se marchaba. La mayoría de sus habitantes eran extranjeros o de otros estados, por ello al marcharse estarían dejando una mínima población. En donde estaba hecho desde 1910 en las construcciones de la mina para que ellos utilizaran. Solo los poderosos podían tomar eso. Y como dato curioso, es que antes de la llegada de los ingleses españoles, los mexicanos estaban ahí. Posteriormente nos pasaron a otra sala, donde nos explicaron que ahí hacían las juntas o reuniones importantes. Nos explicaron también que el piso estaba hecho desde 1965 y fue importado desde otro país y es muy caro. Nos llevaron a la terraza, que fue donde tomamos algunas fotos, y de ahí nos llevaron a un grandioso teatro. En el teatro pudimos observar varias cosas, principalmente que estaba diseñado en dos plantas. La planta principal, que es donde estaban centrados por su tipo de poder en el pueblo, candidatos, presidentes, así posteriormente. La parte de arriba eran las personas de bajos recursos, ya que ahí pegaba el sol directamente y era más tedioso, y las banquitas eran comunitarias y de madera. Entonces básicamente era muy incómodo estar ahí. En los asientos de los lados, que comúnmente se conoce como los palcos, era para que estuviera alguien poderoso junto con todos sus invitados. Cada uno de ellos tenía una puerta específica para la entrada. Ahí se presentaban obras de teatro, musicales, etcétera, que posteriormente ahorita ya no está tan utilizado, pero lo siguen utilizando. Después de pasar al museo nos dirigimos a caminar aproximadamente de 10 a 15 minutos para llegar a la mina del Tirón del Norte. Cuando llegamos, la guía nos dio una explicación de cómo los trabajadores traían el oro, de cómo entraban y salían para no causar que se robaran el oro. Posteriormente pudimos subir las escaleras, que aproximadamente fueron 70 escalones. Vimos y pues pudimos visualizar una vista hermosa desde arriba. Después de caminar ya bastante, llegamos a lo que era el Museo de la Minería, que antes de entrar pues nos explicaron las cosas y que pues no podíamos agarrar algunos objetos ya que tenían muchísimos años y tenían que seguir bien para que pues más personas pudieran seguir viéndolos. Y estando ahí nos explicaron sobre la vida, los procesos que utilizaban en la minería, como lo que se usaba. Nos enseñaron cuarzos, piedras y los objetos que se utilizaban en lugares de cómo era antes, cómo se veía antes y cómo es que ya se ve ahora. Nos llevaron a lugares donde tenían sus cosas de los mineros, cómo vivían, qué cosas hacían, sus papeles, sus fotos que tenían de antes, todo lo que utilizaban para sobrevivir y sus materiales que son de trabajo. También sus materiales que usaban para meterse a las minas como cascos, etc. También los materiales con los que bebían su agua, cómo sustraían los pequeños materiales, en qué transportaban los materiales pesados en las carretillas, los minerales que encontraban en las minas, todo tipo de picos y hachas que utilizaban y pues donde se quedaban. Posteriormente se hizo una caminata, el cual duró aproximadamente 30 minutos a 40.
en el cual íbamos platicando, riendo y nos iban comentando pues para que hacían ese tipo de actividades. Mi compañero va a hablar para nosotros de cómo fue nuestra experiencia al oro. Nuestra experiencia del oro fue única y gracias a ello, esta misma excursión aprendimos mucho, desde los más simples componentes hasta lo más valioso, los materiales, hasta todo el tipo de sus antigüedades, cómo los tienen cada uno en sus mejores cualidades y su calidez. Y es por eso que cabe mencionar que esto no se tiene que dejar morir, o sea, su cultura y todo eso nos puede llegar a demostrar lo bien que podemos ser nosotros los mexicanos al cuidar nuestras regiones, nuestras culturas, nuestras tradiciones y seguir así. El oro fue